del 1 al 13. Mateo 25, del 1 al 13. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a leerlo alternadamente. Dice, versículo 1. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vajillas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Juntos, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bien, esta parábola que les dice nuestro Señor Jesucristo a los hombres que estaban ahí con Él, es claramente que está hablando para antes de la llegada de Él. Y aquí nos habla de 10 vírgenes. 10 vírgenes, ya sabemos que es el número 10. El 10 significa totalidad. Y vírgenes se refiere a iglesias. Ahora, toda clase de iglesias no. Iglesias cristianas. Iglesias cristianas que tienen su lámpara, y ya sabemos que la lámpara, dice el Salmo, ¿verdad? Tu palabra es lámpara a mis pies. Entonces está hablando de que estas iglesias tienen Biblia, pero también algo más, dice que tienen aceite. Que tienen aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Entonces está hablando de iglesias que no solamente tienen la palabra, sino que tienen aceite, al Espíritu Santo. Aquí son 10 porque dijimos, está hablando de iglesias cristianas. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis. Apocalipsis 1:4. Nuestro Señor Jesucristo le manda a Juan que escriba, ¿verdad? Y Juan escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Aquí son 7. ¿Por qué razón? En Apocalipsis se está hablando de 7 tipos de iglesia. O sea, todas cristianas, obviamente, que también tienen al Espíritu Santo. Vean el 2:7, vean, Apocalipsis 2:7 dice:
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, son iglesias obviamente también cristianas que tienen oídos para el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo se manifiesta en esas iglesias. Entonces, son 7 tipos de iglesia, es decir, todas son cristianas, todas tienen Espíritu Santo, pero tienen diferentes características. Y aquí ya las marca, ¿verdad? Son 7 tipos de iglesias cristianas. Ahora, de todas esas 7, ya si la tomamos en consideración, hablaríamos del 10, ¿verdad? De su totalidad de iglesias. Bien, entonces aquí vamos a hablar de iglesias cristianas, pero de todas. Así que vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Sí, Padre, en esta tarde en que su pueblo se ha reunido delante del trono de su gracia, le rogamos, Padre, que sea su Espíritu Santo trabajando sobre el predicador para que dé la enseñanza de acuerdo a su mandamiento, de acuerdo a su proceder, de acuerdo, Señor, a todo lo que usted quiere que su pueblo sepa. Le rogamos y le pedimos que sea el Espíritu Santo hablando a través de este hombre para que comprendamos el mensaje aquí descrito en Mateo. Le rogamos todo esto para su gloria y honra y se lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Bien, vamos a sentarnos. Entonces, nuestro Señor Jesús está primeramente hablando en el capítulo 24 para el pueblo judío, pero ahora aquí en el capítulo 25 está hablando para las iglesias cristianas, para el pueblo cristiano. Bien, entonces vamos a entrar en detalle aquí. Dice nuestro Señor Jesucristo: en el versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Cielo, reino de los cielos. No. 10 vírgenes que tomaron sus lámparas. Ya sabemos que esas vírgenes son iglesias, congregaciones más correctamente. Congregaciones cristianas. ¿Sí? Congregaciones cristianas. Estas tomaron ¿qué? Sus lámparas. Que es igual a Biblia. ¿Sí? Tomaron sus Biblias. Miren, hermanos, todas las iglesias utilizan generalmente la Biblia. Ahora, no todas las iglesias son cristianas, aunque digan que son cristianas. Ni todas las que dicen ser cristianas tienen al Espíritu Santo. Las que no tienen al Espíritu Santo, aunque digan que son cristianas, no están dentro de este grupo. Solamente son iglesias cristianas que efectivamente, ¿verdad?, están predicando la palabra del Señor y son consideradas por Dios como iglesias cristianas. Ahora, pero pasa algo muy curioso. Vean, estas tomaron sus Biblias, pero ¿qué más tienen? Y salen a recibir al esposo.
Ya sabemos, hermanos, que la iglesia es la novia de Cristo y el esposo es Cristo. Esposo. Vamos a Juan 3. Juan el Bautista, vean en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 29, dice, desde el 28 dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así ya lo vemos. Y podemos ver más versículos y más libros y más cartas en las que corroboramos que nuestro Señor Jesús es el esposo de la iglesia, ¿verdad? Entonces, dice que estas congregaciones salen a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 5 Ahora, fíjense bien, el 5 no quiere decir que la mitad y la mitad, no. 5 siempre quiere decir unas sí y unas no. Unos sí y unos no. O sea, es número indeterminado, pero dividiendo siempre, ¿verdad? A unos sí y unos no. Eso es lo que quiere decir el 5, ¿sí? Entonces, unas eran prudentes, otras insensatas. ¿Qué quiere decir insensatas? Poco precavidas, imprudentes, no tienen prudencia, no tienen cuidado en lo que hacen y lo que dicen. Así hay iglesias hoy en día que aún teniendo, ¿verdad?, predicando la palabra del Señor, no tienen prudencia. ¿Sí? Bien. El 3. ¿Qué es la característica de los prudentes? Que son prevenidos, que previenen las cosas, que ven no solamente el presente, sino se van más allá hacia adelante. Las insensatas viven ni siquiera en el presente, viven en el pasado. Casi es eso lo que pasa. Así pasa mucho entre los cristianos. Hay cristianos que viven del pasado, y es increíble que, sabiendo que el Señor trabaja al día, ellos dicen no, y siguen llenos de recuerdos que les lastiman, que les molestan, que inclusive los desvían, ¿verdad?, del verdadero fin que es de la iglesia, ¿verdad? La iglesia tiene un cometido, es decir, tiene una finalidad. La iglesia como tal tiene que predicar el evangelio, tiene que extender el reino. Ese es el trabajo de la iglesia, extender el reino de Dios. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Extenderlo y levantarlo. Ese es el fin de la iglesia. Y estas congregaciones son imprudentes, ¿verdad?, e insensatas. Dice la palabra que las insensatas
tomaron sus lámparas, tomaron sus Biblias, pero no tomaron consigo así. Lámparas. Las insensatas tomaron sus Biblias, leyeron la Biblia, predicaron la Biblia, pero les faltó la luz del Espíritu Santo. Eso sí. Cuando una iglesia habla solamente de la parte terrenal de la Biblia, pues aprende muchas cosas, pero no aprende lo más importante, ¿verdad? Que es la luz que da el Espíritu Santo para entender todas las demás cosas, y entonces sí puede entrar el conocimiento grande a la iglesia. Necesitamos del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo no es agarrarlo, ¿verdad? El Espíritu Santo va a trabajar sobre los que trabajan. ¿Quiénes son los principalmente que trabajan en la iglesia para que el Espíritu Santo dé luz? Los predicadores, los pastores. Pero en realidad toda la iglesia debe de estar orando, debe de estar trabajando para la obra, de tal manera que el Espíritu Santo no solamente dé conocimiento, sino que también dé esperanzas, dé frutos. De tal manera que la iglesia tenga poder, es lo que necesitamos, que tenga poder la iglesia. Porque hay lucha, hermanos, hay mucha lucha. Y las iglesias no entienden todavía mucho eso. Andan en cosas terrenales, andan en cuestiones de política, hasta se han metido a la política, se han metido a los negocios de hombre. Andan persiguiendo quizás un lugar terrenal, pero se les olvida que el más importante es el celestial. Ese es el más importante, ese es el lugar principal que debemos de estar persiguiendo los cristianos, ¿verdad? Y entonces, si así es el pastor, imagínense cómo van a ser los congregantes. Muy carnal es el pastor, entonces el congregante se vuelve carnal. Hermanos, vamos a hacer un negocio, vamos a juntar de mucho dinero para poder comprar un terreno, un edificio, y suena bonito, hermanos, y pareciera que es correcto. Amén, hermano. Pareciera que es correcto, pero eso no es la finalidad de Dios. La principal finalidad del cristiano y de la iglesia es levantar la iglesia, pero en el sentido espiritual. ¿Y cómo es en el sentido espiritual? Bueno, ganando almas. Hay iglesias que están predicando al aire libre y son a veces más santas que las que tienen un edificio o un auditorio muy grande. Y todo eso depende del predicador, depende mucho del pastor. Bien, a veces las iglesias llevan al pastor a ser carnal, a veces, pero generalmente el que lleva a la iglesia a ser carnal es el pastor. Miren, vamos a Apocalipsis, hermanos. Apocalipsis 2. Apocalipsis 2. Si nos damos cuenta y estudiamos con detenimiento el mensaje a las 7 iglesias, de esas 7 iglesias, 5 tienen problemas por causa del pastor. 5. Y solamente 2 tienen problemas por causa de la congregación. Vean, miren el 2.8.
Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y le empieza a hablar el Señor, ¿verdad?, a esa iglesia. Y le dice, el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esa es la primera iglesia que tiene problemas, no por causa del pastor, sino por causa de la congregación. Ahora vamos al versículo 18. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Y empieza a desarrollar ahí Juan, ¿verdad? Y vemos que todas las iglesias, dijimos, excepto 2, tienen problemas, ¿no? Esas 2 tienen problemas por causa de la congregación. Y las otras 5 por causa del predicador o del pastor. ¿Sí? Ahora bien, vamos a regresar a Mateo. Dice, las insensatas tomaron sus lámparas, es decir, tomaron sus Biblias. Pero no tomaron aceite, no utilizaron, no se encargaron de hacer que el Espíritu Santo trabajara en la iglesia. ¿Cómo puede una iglesia hacer que el Espíritu Santo trabaje en la iglesia? ¿Cómo? Hay 2 maneras. La primera, orar. La segunda, entrar en obediencia. ¿Sí? Orar es sinónimo de fe, mis hermanos. Y obedecer es consecuencia de creer. O es consecuencia de la fe. Entonces, ¿qué necesitamos? Orar y entrar en obediencia. Y entrar en obediencia, eso es igual a santidad. Esa es santidad. Entonces el Espíritu Santo va a trabajar en una iglesia que ore y una iglesia que obedezca, ¿sí? Y es cómo va a trabajar el Espíritu Santo sobre esa iglesia. Ahora, dice, las insensatas tomaron sus lámparas. En todas las iglesias yo veo que predican la Biblia, o pretenden estudiar la Biblia, o pretenden enseñar la Biblia, pero solamente en el plano terrenal, en la parte más simple de la Biblia. Pero necesitamos del Espíritu Santo para que ese conocimiento sea más profundo, un conocimiento más profundo de las cosas. Y como muchos dirán, bueno, eso que lo haga el pastor, ¿verdad? Dicen que ore el pastor. Que ore el pastor, que estudie el pastor, que lea el pastor, que trabaje el pastor o los pastores. Pero no, esa es labor de toda la iglesia. De toda la iglesia. Entonces dice, esas iglesias tomaron sus lámparas, tomaron sus Biblias, se fueron el domingo a la congregación, empezaron a leer Biblia, empezaron a echar quizás relajo, echar chistes y el pastor los hacía reír muy bien y estaban muy contentos todos. Pero no profundizaban la palabra. ¿Sí? Y dice, no tomaron consigo aceite. No trabajó el Espíritu Santo. Estaba el Espíritu Santo. Es como cuando
al congregante, ¿verdad? El que ha creído verdaderamente tiene el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo trabaja sobre el que trabaja. ¿Y qué es trabajar? Es un esfuerzo, ¿verdad? Como congregantes yo voy a hacer que el Espíritu Santo trabaje sobre mí cuando yo me someto a la voluntad de Dios. Cuando estudio, cuando discierno, cuando yo estoy discerniendo la palabra y cuando ya la comprendo a través de la predicación o a través de mi estudio, entonces ¿qué hago? La pongo por obra. ¿Sí? Eso es lo que pasa a nivel individual. Y como iglesia, pues hacer lo que tiene que hacer una iglesia. Predicar en lo que es el lugar de reunión y predicar también allá afuera. ¿Sí? Allá afuera. Bien, entonces dice, tomaron sus Biblias, pero no hicieron trabajar el Espíritu Santo. El 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Toma las prudentes. Tomaron sus vasijas con aceite, ¿verdad? Es decir, con el Espíritu Santo. ¿Sí? Sí. Y también tomaron ¿qué? Sus lámparas. Las prudentes. Una iglesia prudente, una iglesia que toma aceite y en su vasija constantemente está predicando, primero, la doctrina del Espíritu Santo. Básica, ¿verdad? Hay iglesias que todavía están preguntando y me recuerdan allá en Hechos, ¿verdad? Llega uno de los apóstoles y creo que es Pablo y les dice que no han oído hablar del Espíritu Santo. Y dice, no sabíamos que había Espíritu Santo. No hemos oído hablar de él. Y entonces les empieza a hablar del Espíritu Santo. Y han pasado casi 2000 años y las iglesias, muchas iglesias todavía están en eso. Sin reconocer el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y si el Espíritu Santo, aunque esté ahí, ¿verdad? Porque hay creyentes o porque el pastor ha creído verdaderamente, y es algo, pero no conoce mucho de la doctrina del Espíritu Santo, entonces no toma muy en cuenta esa doctrina. ¿Y qué pasa? Pues no empezamos a hacer trabajar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, de las 3 personas divinas, de los 3 espíritus increados, ¿verdad? Es el más sensible. El que no es tan sensible que si lo podemos hasta contristar, es decir, lo podemos entristecer. Ahora, ¿tú crees que vas a poder entristecer al Padre? Al Padre no lo puedes entristecer. Es más fácil que lo hagas airar que entristecer. Es increíble. Bueno, pero ¿cómo yo quiero que el Espíritu Santo trabaje sobre mí y sobre mi congregación? Pues lo primero que tengo que hacer es orar. Orar. Estudiar. Y poner por obra lo que aprendo. Así sea, miren, hay iglesias de 200, 300 o 500 o 1000 o 2000 o 3000 o 5000 o 10,000 congregantes. Y decimos, como somos muchos, pues no lo hago yo. Eso no. Un verdadero cristiano dice, qué bueno que somos 10,000 o 20,000 o 5,000, pero eso es mi responsabilidad. Cada quien tome su propia responsabilidad. No importa que los demás no vengan, no importa que los demás no oren, no importa que los demás
sí lo hagan, ¿verdad? Qué bueno que lo hacen, amén. Qué bueno que oran, qué bueno que asistan, qué bueno que contribuyan en lo material y en lo espiritual, pero eso de todos modos no me quita mi responsabilidad, yo tengo que hacerlo. Cuando yo decidí, ¿verdad?, trabajar para el Señor, yo tuve un pensamiento. Dije, yo me imaginé que éramos una fila de 4 o 5 varones de un lado y otra fila de otros 4 o 5 varones, y que íbamos llevando un árbol muy pesado, ¿verdad? Y dije, yo no estoy ahí. Y alguien, ¿verdad?, yo falto ahí, y los que están ahí están cargando lo que yo debo de cargar. ¿Sí? Es lo que yo pensé. Estos están cargando los kilos que yo debería de estar cargando. Entonces todos debemos de tener ese pensamiento. Yo hago falta ahí. No soy indispensable, pero hago falta ahí. Y cuando yo esté ahí, mis compañeros, mis hermanos, van a tener la carga más ligera. ¿Sí? Lo vamos a entender. Entonces, estas iglesias no toman, ¿verdad?, muchas veces en consideración las que no, la estoy hablando de las insensatas, que tienen que trabajar todos. Y las prudentes empieza por el pastor, por los pastores, por los predicadores, ¿verdad?, que no duermen, que se paran a medianoche a orar, y están trabajando y estudiando. Miren, hermanos, la Biblia, aunque la leamos 20 veces, siempre vamos a encontrar algo nuevo. Siempre va a haber algo nuevo, ¿sí? Entonces, las prudentes, dice, tomaron sus vasijas con aceite. Es decir, el Espíritu Santo empezó a trabajar ahí. Y con sus lámparas, dijimos que las lámparas son la Biblia, ¿verdad? Y más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces es indispensable la lámpara como la vasija con aceite, ¿sí? Esto es importante. Ahora, 5. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas, no nada más unas, todas. ¿Y qué? Se durmieron. Todas. Bien, ¿qué es cabecear? Miren, a veces hace mucho calor. Aquí hace 15 días tenía mucho calor. Yo estaba muy cansado. Estaba cabeceando. El hermano, ¿a qué hora se nos cae el hermano? Eso es cabecear. Todas, hermanos, todas las iglesias, todas, con Espíritu Santo trabajando y Espíritu Santo no trabajando, todas van a estar a punto de caer. Todas. No hay ninguna que, si vamos a Apocalipsis, ocurre lo mismo. Dice exactamente lo mismo. Todas están en un estado de que están están a punto de caer, es decir, que pueden caer en problemas de doctrina,
en problemas legales, en problemas de mucho tipo. Es decir, que pueden desaparecer como congregación estoy hablando. Entonces dice, y tardándose el esposo cabecearon y todas se durmieron, todas. Ahora, dormir, hermanos, implica estar inconscientes. En una congregación que está inconsciente, pero que está trabajando el Espíritu Santo, ¿quién creen que los va a levantar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que está trabajando ahí. Si vamos entendiendo. Todas cabecearon, todas estuvieron a punto de caer. Pero las que tenían el Espíritu Santo, ¿verdad?, son levantadas por el mismo Espíritu Santo. Y esas, obviamente, fueron las prudentes. Las que no basan su fuerza o su valor como congregación en sí mismos, como cristianos, no, sino que dicen vamos a depender de Dios en todos los sentidos, en todos. Vamos a estar orando al Espíritu Santo antes de ir a predicar allá afuera. Vamos a orarle al Espíritu Santo antes de empezar una obra. Vamos a orar al Espíritu Santo antes de hacer una conferencia. Vamos a orar al Espíritu Santo antes de hacer una compra o de convocar a una compra de terreno. O sea, antes de. Todo antes de. Y entonces el Espíritu Santo se va a encargar de que esa congregación esté levantada. Aunque se haya dormido, ¿verdad?, se la va a levantar. ¿Sí? La va a cuidar. Bien. El versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirla. Ahora, ¿a qué hora? Medianoche. Bueno, dice, a la medianoche. Se oyó Un clamor. viene el esposo. ¿Desde cuándo está ese clamor así más fuerte, hermanos? Yo creo que desde el 2014. Desde el 2014. Siempre la iglesia ha estado clamando para que venga el Señor. Porque a veces los cristianos ven tan difícil la situación, ven tan difícil su ministerio, ven tan difícil las cosas que suceden dentro y fuera de la congregación, que dicen, ya quisiera yo que llegara el Señor. Yo sé que voy a estar mejor allá. Yo quisiera ya morirme. Muchos, y miren, hermanos, a mí me ha tocado ver a muchas y muchos hermanos que dicen, pastor, yo ya quisiera morir. Yo también. Yo sí, hermanos. Ya ves, si yo quisiera morirme porque, claro, que venga el Señor por mí, ¿verdad? Porque yo sé que a veces que allá voy a estar mejor. Inclusive Pablo lo decía, ¿verdad? Yo sé que allá está, ya no sé qué pedir, si quedarme por la congregación o irme, ¿verdad? Dice, las cuales dos cosas son buenas, ¿verdad? Pero dice, pero que estar con Cristo es mucho mejor. Eso que ni qué. Y la iglesia siempre está pidiendo. Miren, vamos a Apocalipsis, hermanos. Vean Apocalipsis 22. Dice 22:17. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven,
y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. La iglesia. Y este clamor se hizo muy, muy fuerte durante 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Y miren, la Biblia dice, aquí como el Señor Jesús dice, aquí en Mateo también, ¿verdad? El esposo tardó. Todos lo esperábamos, pero no tomamos en cuenta que él mismo dijo, nadie sabe la hora ni el día, ¿verdad? Y vuelve a decirlo aquí en el versículo 5, y tardándose el esposo, se durmieron. Y hermanos, hoy en día se ha dormido la iglesia. Ya la efervescencia del arrebatamiento para el 2016, 2017 y 2018 ya se calmó. Yo recuerdo que todos los pastores predicábamos y ya viene el Señor, y ya viene el Señor, y en verdad yo estaba persuadido, hermanos, verdaderamente de que el arrebatamiento llegaría en el 2017 o 2018. Pero ahora las iglesias dicen, no, ya los predicadores dicen, no, porque me vaya a pasar lo mismo. Yo tuve que reconocer, ¿verdad? Porque yo les prediqué mucho tiempo eso, y lo tuve que reconocer ante la congregación. Hermanos, discúlpenme, yo me equivoqué. Hay algo que me faltó, algo que depende solamente de Dios. Pero tenemos que seguir predicando que el Señor ya viene pronto. Miren, aquí mismo en Mateo 24, vean, dice, el 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, ¿el amor a qué? Miren, el amor a la obra, hermanos. Dice, no, ya no llegó el Señor. Hay un hombre aquí cerca que me dijo, ¿qué pasó, pastor? Dice, no, que llegaba entre el 17 y el 18. Y en un poco de broma y un poco de burla. Digo, pues, bueno, no es lo que yo quiera, es lo que él quiera, ¿verdad? Pero yo de todos modos no voy a dejar de predicar. Y que viene pronto, sí. Miren, hermanos, lo que está pasando ahorita, varias veces ya hemos platicado que Dios trabaja de una manera que parece natural lo que sucede. Y en todos los aspectos pasa, así Dios trabaja. Hoy en día lo del coronavirus está trayendo muchos estragos al mundo completo, y la explicación la podemos dar en el ámbito terrenal y político y financiero, lo podemos dar, pero es también en la antesala a la llegada del anticristo. Miren, si es cierto lo del coronavirus, sí es cierto, pero lo están magnificando. Ahora, si es cierto que lo están magnificando o no, de todos modos lo están aprovechando para asustar a la gente. Pero es que hay una lucha económica y de poder en el mundo entre dos bandos. Eso después va a haber oportunidad de que yo se los dé, ¿verdad? Pero esa es parte de la estrategia para, o se está abonando el terreno para que haga la aparición el anticristo. Como todo esto es entre verídico y ficticio, entonces el mundo va a estar más asustado de lo que debería de estar, y eso va a ser aprovechado por el anticristo. Seguro. Pero como no entendemos que Dios trabaja de una manera que parece natural, entonces queremos ver grandes maravillas, grandes milagros. No, el Señor no trabaja así, hermanos. Lo hizo cuando vino, pero y lo hizo en la antigüedad, pero porque
era mucha la falta de fe de los hombres. Mucha. Pero, y además no tenían toda la Biblia. Hoy tenemos nosotros toda la Biblia. Y el Espíritu Santo más que nunca está trabajando. Pero necesitamos que todo ese poder del Espíritu Santo se manifieste en la iglesia, ¿verdad? Y no sanando, no haciendo que caiga oro del cielo, ni de las paredes, ¿verdad? No, yo no necesito eso, ni tú necesitas eso. Lo que tú necesitas es que haya un cambio en tu vida, que haya un cambio en tu familia, que haya un cambio en la iglesia, es lo que necesitamos. Pero queremos ver, no sé, ¿verdad? Queremos ver ángeles. Queremos, o sea, tantas cosas que quieren ver los cristianos que se les olvida lo principal. Lo principal, que es la extensión del reino. Bien, entonces dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ahora, a la medianoche, miren hermanos, nuevamente vamos a regresar a 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿qué quiere decir a la medianoche? A la medianoche quiere decir cuando más oscuro esté. Cuando más oscuro esté el panorama, miren, estos son apenas dolores de parto y se van a ir incrementando. Yo nunca fui mujer, ni pienso ser mujer. Pero las mujeres sí saben, las que han tenido hijos, saben que al principio tuvieron algo como cólicos, ¿verdad? Así chiquitos. Y conforme se iba acercando la hora del parto, empezaron a tener dolores más fuertes, más fuertes, más fuertes, más fuertes. Bueno, aquí conforme va pasando los dolores de parto, se va a hacer más oscuro el panorama espiritual. Va a ir aumentando la maldad, que es lo que dice ahí en 24:12, ¿verdad? Y por haberse multiplicado la maldad, es decir, por haber tanta maldad, entonces ese es el momento de ¿qué? Más oscuro. Cuando nosotros estemos, dice el Señor Jesús, cuando venga habrá fe. Cuando entre más hay fe, más claro está el día. Cuando está más falto el mundo de fe, es cuando está más oscuro. Y como las iglesias van a estar durmiendo y son la luz, ¿sí se dan cuenta? ¿Sí? Las iglesias son la luz, los cristianos son la luz y están durmiendo, entonces es medianoche. ¿Sí? Es medianoche. Y es cuando se va a oír, ya llego, ahí viene ya. Lo que creías increíble, lo que dudaste durante meses, ¿verdad? Porque no se dio como lo habíamos predicado los pastores. Ahora ya el Señor viene y empieza el clamor, ya llegó, ahora sí. Vamos a salir a recibirle. Entonces, o sea, miren, ¿cuándo va a ser esto? Cuando el Espíritu Santo levante a las iglesias. El Espíritu Santo las va a despertar, a todas. Ya, ahora sí, ¿cuál es la señal grande para la... Miren, hermano, esto coincide, vean. Más oscuro. Primero, falta de fe. Mucha maldad. ¿Sí? Y luego, ¿cuál es
una de las grandes señales. Hay dos grandes señales para la llegada de Jesús por su iglesia. Vamos a Segunda de Tesalonicenses. Dos grandes señales. Dos. El 3, ya el otro, ya el 2 ya lo vamos a saber muy bien. Dice, Todos. Segunda de Tesalonicenses 2:2, dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, no se dejen mover fácilmente, ¿verdad?, de modo de pensar, ni os conturbéis ni por el espíritu. Miren, está hablando de doctrinas de hombre, hermanos. Eso, véanlo, pásenlo ahí, anótenlo nada más ahí en Timoteo, ¿verdad? Guarden ahí su lugar y vamos a Timoteo. A 1 Timoteo 4. A los cristianos les hace falta ver claramente los tiempos cuando aparecen en una carta y en otra y en otra y en un libro y ver qué es lo que es el mismo tiempo. Vean el capítulo 1. Perdón, 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Ya, ahí está. ¿Ya la vieron? Escuchando a espíritus engañadores, mucha maldad y a doctrinas de demonios. Por eso hay que, es medianoche, por eso es medianoche, ¿sí? Y por eso también cabecearon. ¿Ya lo vieron? Bien. Ahora vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses para ver las dos grandes señales para el arrebatamiento. Las dos que van a anteceder al arrebatamiento. Dice, Segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no va a venir Jesús por su iglesia sin que antes venga la apostasía. Antes venga la apostasía. También, ¿qué? ¿Símbolo de qué? De oscuridad. Ahora, ¿esta apostasía dónde se da? En las congregaciones cristianas. La apostasía no se da allá afuera, hermanos. Tiene que ser dentro de la iglesia cristiana. Porque los de afuera no pueden apostatar porque no creen. ¿Sí? Y apostasía quiere decir negación de la fe en Cristo, ¿verdad? Entonces dice, por eso es medianoche, la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, las dos grandes señales que está dando ahí Pablo es apostasía, que ya está, no tenemos que... ¿Cuántas veces hemos predicado aquí? En muchas iglesias se predica de la apostasía y en muchas iglesias que aún se predica de la apostasía, se está apostatando sin que se den cuenta. ¿Tienen Biblia? Pero no tienen ¿qué? Aceite. ¿No tienen Espíritu Santo? Bien. Entonces necesitamos darnos cuenta que estamos viviendo ya los últimos tiempos. Entonces falta la segunda señal. ¿Cuál es la segunda señal? El anticristo. Y ahorita se está abonando la tierra para eso, Así se está abonando. Va a haber, miren hermanos, aunque no sea cierto lo del coronavirus, aunque no fuera cierto,
¿verdad? Estas medidas que está tomando todo el mundo, ahora sí, literal, ¿verdad? Todo el mundo, van a afectar a la economía. Van a afectar a la economía. Entonces, primero, vean, problemas, primero, de salud, enfermedades, pestes, que van a acarrear a la vez problemas y esto nos lleva a problemas sociales. Este cuadro más grande, ¿verdad? Lo vimos cuando vimos precisamente los 4 jinetes del Apocalipsis. Exactamente. Porque eso es lo que dice la Biblia. Apocalipsis 6, ¿verdad? Y lo estamos sacando ya de aquí, de Mateo. ¿Por qué? Porque estos tiempos de que está hablando nuestro Señor Jesucristo son los últimos tiempos. Y Apocalipsis 6 es precisamente el capítulo que habla del anticristo y todo lo que va a haber ahí. Todo. Bien. Dice: y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. No, ahora sí vamos a predicar. Ya nos despertó el Espíritu Santo, ¿verdad? Un avivamiento. Arreglaron sus lámparas. Pero ¿qué pasó? Todas las vírgenes arreglaron sus lámparas. Ahora sí voy a estudiar, ya sé, ahora sí ya creo. Porque miren, el anticristo, hermanos, va a tener 3 manifestaciones. No una, 3. La primera va a ser para la iglesia. Manifestarse quiere decir darse a conocer. La primera es a la iglesia, antes del arrebatamiento. Cuando nosotros veamos al anticristo, porque la iglesia lo va a saber, ¿verdad? Porque si es la advertencia que da Pablo, es la señal que da Pablo, y una señal es para que se vea, ¿no? Entonces se tiene que ver. Entonces, ¿quién lo va a saber? El pueblo de Dios, la iglesia. Y miren, hermanos, estoy seguro que cuando ya llegue el anticristo, las iglesias que no estén trabajando con el Espíritu Santo lo van a saber a través de las iglesias que tienen Espíritu Santo, ¿verdad? Que están haciendo trabajar el Espíritu Santo. Entonces, a través de las predicaciones, a través de los estudios, a través de de YouTube y de todas las redes sociales, los que no sabían, los pastores y las iglesias que no tienen al Espíritu Santo, se van a dar cuenta que ya están las señales y que se cumplen. Entonces sí dicen, ahora sí vamos a creer. Pero el Espíritu Santo no trabajó. No trabajó. Necesitamos iglesias que tengan al Espíritu Santo trabajando. No que lo tengan ahí, pero que lo pongan a trabajar. Porque esas iglesias, si tienen el Espíritu Santo, pero no lo hicieron trabajar, después, ¿qué dice? Vean. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, denos de tu conocimiento. Ahora sí queremos trabajar, ahora sí queremos estudiar. Los pastores ahora sí quieren pararse a medianoche a orar, ahora sí quieren desvelarse.
porque vieron como Tomás, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿qué dijeron? Ahora, denos de su Espíritu Santo. Pastor, véngame a ungir. Iglesias que van a decir, deme cobertura. Deme de unción, pastor. Ahora sí creo en la unción es del Espíritu Santo. Esa es la unción. Yo quiero mucho a mis hermanos que dicen, mira hermanos, si aquí llega un hombre y me dice, yo tengo una congregación, ¿verdad? Y yo veo que tiene una congregación, y me dice, yo soy cristiano, y yo creo y yo soy salvo, yo le tengo que creer. Pero que yo crea que él sea o no pastor llamado, eso no le afecta. Ni a mí tampoco me afecta. Porque finalmente el asunto es de él con Dios, ¿no? Ese es el asunto. Y yo quiero a todos mis hermanos, a todos aquellos que dicen que son cristianos, yo los amo. Pero yo veo que hoy en día piden coberturas. Y miren, las coberturas es del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé de dónde salió esa doctrina de las coberturas. Pero bueno. Y entonces van a decir, pastor, necesito unción, únjame con aceite. Y van a hacer filas así como cuando están vendiendo tortillas, ¿verdad? En escasez, en Semana Santa. Para que los unjan los pastores, para que los unjan los que ahora se llaman apóstoles. Y entonces va a decir, y miren, aquí está, no tengo que ir más. Vamos, vean, dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Vayan allá donde dicen que están ungiendo. Vayan allá. Pero vean qué va a pasar. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. No sirvió de nada. No sirvió la unción del apóstol, no sirvió la unción con aceite, porque no era la del Espíritu Santo, no era la de Dios, no era la de Cristo. Era antes. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Qué es no conocer, hermanos? No tuvimos relación, no tuvimos intimidad. No tuvimos intimidad. Y mira, hermanos, puede estar una mujer y un hombre juntos, y porque estén juntos no quiere decir que tienen intimidad. Igual estaba el Espíritu Santo, ¿verdad? Estaba la Biblia, estaba el Espíritu Santo, pero la iglesia no tuvo intimidad con Dios. Y entonces dice, no te conocí, no tuvimos intimidad. Están como los que ven a Jesús, ¿verdad? Y lo saludan.
está Jesús. Los que leyeron la Biblia dicen, qué bueno eres Jesús, qué santo eres Jesús, pero que no sabían a lo que vino, no se interesaron en saber a qué había venido. Así pasa, porque no le conocieron, y como no le conocieron, no tuvieron intimidad con él, y él tampoco los conoció. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora, velad quiere decir entrar en oración. Entrar en oración. Porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos. Bien, vamos a orar, vamos a ponerse bien. Sí, Padre, en que ahora que se ha reunido su pueblo delante del trono de su gracia, le pedimos, Señor, que sea su Espíritu Santo, Señor, trabajando fuertemente sobre esta congregación para que todos, absolutamente todos, Señor, seamos arrebatados. Que estemos esperando precisamente, Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, estemos esperando al esposo de la iglesia. Y que el día que Él venga, Padre, no seamos de esas iglesias insensatas que no tuvieron intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Le rogamos y le pedimos que sea su Espíritu Santo, Señor, despertando antes de tiempo para no llegar, Señor, a que nos falte el aceite, que no falte, Padre, en la unción de su Espíritu Santo, haciendo trabajar a esta congregación. Le rogamos y le pedimos que todo esto sea para su gloria y honra y tengamos, Señor, la gracia de parte de usted de que se derrame el poder del Espíritu Santo aquí. Todo, Señor, se lo agradecemos en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.